justamente con cómo manejar el riesgo en lo que denominamos la superficie digital de ataque, ¿sí? Hoy en día el concepto de superficie digital de ataque está muy en boga, ¿verdad? Y no porque sea algo nuevo, sino porque realmente es un punto de partida demasiado necesario para poder armar una buena estrategia dentro de lo que es la ciberseguridad. Y de hecho, ¿por qué es necesario hablar de riesgos? ¿Sí? Y básicamente lo quise poner en esos 3 puntitos, ¿sí? Porque si no hablamos de riesgos, no sabemos qué es lo que nos duele, ¿verdad? Si no sabemos qué es lo que nos duele, en cualquier momento nos atacan. Y a lo mejor corrijo un poco eso, realmente nos atacan siempre, ¿verdad? Ahora, si no hablamos de riesgos y no estamos continuamente evaluando y entendiendo qué es lo que nos duele, no solo nos van a atacar, sino que realmente el ataque va a terminar siendo efectivo, ¿sí? Y por otro lado, lo que a muchos no nos gusta tanto a veces, la entidad reguladora, ¿verdad? Hay regulaciones que exigen que yo tengo que estar evaluando riesgos para ver cómo está mi postura de riesgo dentro de la compañía. Y pensando un poquito en los aspectos de la gestión de riesgo en materia de ciberseguridad, ¿verdad? Ahí vemos varios, por ejemplo, el análisis de impacto operacional, el análisis de riesgos como tal, controles mitigantes, porque luego, una vez que yo analizo el riesgo, también tengo que ser capaz de generar esos controles que lo mitiguen. ¿Cuál es el ciclo de vida de un ciberincidente? ¿Verdad? Prevención, detección, análisis, notificación, contención, ¿verdad? Una serie de elementos que yo tengo que ir considerando para poder gestionar el riesgo dentro de la compañía. Por otro lado está la gestión de la seguridad de la información, ¿verdad? Medidas tecnológicas para la gestión de riesgos. ¿Qué medidas tecnológicas voy a tener a nivel de la red, a nivel de equipos, sistemas, ¿verdad? Prevención de ciberincidentes, ¿sí? Equipo de respuesta inmediata. Y así tenemos una serie de elementos que nos llevan justamente o que nacen de este análisis de riesgo que voy haciendo en la medida que lo voy manejando dentro de la compañía. Y el otro aspecto importante es el tema de reportar, ¿verdad? Muchas normativas nos piden reportar. ¿Por qué? Porque tengo que yo hacer básicamente investigar internamente qué fue lo que ocurrió y luego con detalles poder decir cuál fue el código del evento, cuál fue la fecha de ocurrencia, la hora de detección. ¿Y por qué tengo que yo hacer esto? Porque básicamente tengo que ser capaz de entender qué está pasando para evitar que vuelva a pasar en el futuro. ¿Y qué es la superficie digital de ataque? Vemos, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí en el slide, tenemos activos cibernéticos y tenemos lo que son los vectores de ataque, ¿verdad? En la medida que han ido pasando los años, los activos cibernéticos han ido cambiando. Antiguamente nos preocupábamos solamente de servidores, nos preocupábamos a lo mejor el correo ni siquiera tanto, estamos hablando varios años atrás, ¿verdad? Y los vectores de ataque no eran tan diversificados, porque como no había diferentes activos cibernéticos, realmente el vector de ataque era siempre el mismo. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de cuentas de usuario, de endpoints, dispositivos móviles, dominios, ¿verdad? Servidores, instancias en nube. El otro día alguien nos hablaba ahí de cómo habían hecho esa transición hacia la nube. Súper importante transitar a la nube, pero luego también se genera otra nueva parte de esa superficie digital. ¿Qué es lo que yo tengo en la nube? ¿Sí? Contenedores, almacenamiento, aplicaciones, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, los activos cibernéticos hoy en día son muchísimos y por lo tanto yo tengo que cuidarme de cada uno de ellos y de cada uno de los entornos donde se encuentran. ¿Cuáles son los posibles vectores de ataque? Credenciales comprometidas, ransomware, phishing, vulnerabilidades. ¿Quién no tiene que lidiar hoy en día con sistemas legacy? Creo que todos, ¿verdad? Es súper difícil, pero es un desafío que tenemos que afrontar y con el que tenemos que lidiar. Y por lo tanto, ¿qué es la superficie digital de ataque? Lo que nosotros vemos allí en ese centro medio gris al medio, que en el fondo es el cruce de esa información. ¿Y por qué tengo que saberlo? Porque justamente si yo conozco mi superficie digital, voy a saber sobre qué evaluar los riesgos, ¿verdad? Entonces, todo nace de acá. O no sé si nace realmente, pero ahora vamos a ver cómo realmente esto es un ciclo, ¿sí? ¿Y por qué es un ciclo? Porque si yo necesito evaluar riesgos, no puedo evaluar riesgos sobre lo que no conozco, ¿sí? Entonces, lo primero es descubrir la superficie digital. Lo siguiente, cómo yo evalúo ese riesgo. Y luego, cómo genero los controles para poder mitigarlo, ¿verdad?
Y hay un tema súper interesante y es que podríamos pensar, ok, voy a demorarme un tiempo en descubrir mi superficie digital, ¿verdad? Luego voy a evaluar los riesgos sobre esa superficie digital, genero los controles y estamos listos. Sin embargo, necesito la visibilidad y evaluación continua. ¿Por qué? Porque hoy en día, si hablamos, por ejemplo, de entornos de nube, creo que todos a lo mejor manejan el concepto de infraestructura como código, ¿verdad? Que la infraestructura como código, básicamente con un script, puedo levantar 100 servidores en la nube, levantar un montón de contenedores, lambdas, pensando en vocabulario AWS, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que de repente operacionalmente es maravilloso, porque estoy en un Cyber Day, necesitaba elasticidad, generé un montón de servidores, un montón de carga de trabajo, pero para los equipos de ciberseguridad, lo que para el área operacional es una maravilla, para ciberseguridad es un dolor. ¿Por qué? Porque tenía 10 servidores y de repente de un momento a otro tengo 20. Y esos 10 que subieron, ¿están seguros? ¿Tienen protección? ¿Están vulnerables? Y ahí es donde está ese desafío y por eso que tengo que tener esa visibilidad y evaluación continua. Porque la superficie digital no es estática, va cambiando. ¿Sí? Sí. Uy, ahí creo que se acopló. Bueno. Ahora, preguntábamos, o el título de la conversación era, ¿cómo manejo yo los riesgos? ¿Verdad? ¿Cómo hago para manejarlos? Ya sabemos que los riesgos están. Necesito entender la superficie digital para poder evaluarlos. Ahora, ¿cómo lo manejo? Voy a hablar de dos cositas, básicamente. La primera es justamente el Cyber Risk Index, que es una forma en cómo yo podría también ir evaluando esos riesgos y cómo manejarlos. Y el Cyber Risk Index es un concepto que generamos entre en conjunto con Ponemon Institute, ¿verdad? Que es justamente una metodología para investigar el nivel de riesgo cibernético de las organizaciones, ¿sí? Esto se hizo para poder entender a nivel mundial cómo estaba ese índice de riesgo en los diferentes países, en las diferentes regiones. Se trata de una medición que comprende la brecha existente en una organización entre la postura actual de seguridad y la posibilidad de que sea atacada. Y es una evaluación que se hace cada 6 meses, porque como decíamos hay que hacer evaluación continua, ¿verdad? Bueno, acá por ejemplo está el resultado del año 2021, ¿sí? El índice de riesgo global es de menos 0,04. Mientras más bajo es el CRI, más alto es el riesgo, ¿sí? Y consideremos que acá la escala va de menos 10 a 10, ¿ok? Entonces nos tenemos que acercar lo más posible a 10 positivo para poder entender que el riesgo, digamos, está relativamente controlado. Y fíjense aquí cómo, por ejemplo, a nivel regional, dentro de los datos que se fueron obteniendo, a mí me causa mucha curiosidad cómo Latinoamérica, el primer half de 2021, tenía un índice que era 0,06 y que luego hacia el segundo half bajó a menos 0,2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Porque esto en el fondo resume el índice de riesgo de las empresas en Latinoamérica. Entonces, eso significa que a veces vamos descuidando las cosas. Y es por, de hecho, hace poquito estábamos hablando de eso y a veces decimos, no, pero si no nos atacaron. Entonces, ¿para qué vamos a seguir invirtiendo? ¿Para qué vamos a pagar un seguro de ciberseguridad si no nos atacan? Y fíjense que, al contrario, Estados Unidos o Norteamérica, que realmente comprende Canadá y Estados Unidos, al contrario, ha ido subiendo, ¿verdad? ¿Y por qué ha ido subiendo? Porque se han visto las noticias, que me imagino que sí, hay muchos ataques en Norteamérica. Entonces, en la medida que hay más ataques, obviamente hay una preocupación y se empieza a invertir más en ciberseguridad. Porque acá el concepto no es pensar que la ciberseguridad es un gasto, la ciberseguridad es una inversión, ¿verdad? Bueno, o sea, esto realmente es una metodología que después incluso lo pueden buscar y si eventualmente a lo mejor a través del CETIUC puedo mandar algún enlace adicional. También pueden hacer ustedes mismos una calculadora con la calculadora de riesgo, entender cuál es el índice de riesgo de su corporación, ¿vale? Entonces es súper interesante poder entender. Veamos aquí, por ejemplo, top de factores de riesgo que se fueron visualizando en esta evaluación. Y yo creo que dentro de todo lo que está aquí, más de alguno coincidirá en lo que ustedes también ven dentro de la corporación.
Y por otro lado, cómo también podemos manejar el riesgo. Y acá voy a hablar un poquito más de cómo nosotros desde el vendor, desde Trend Micro, entendemos hoy en día que hay que manejarlo. Y es interesante porque Trend Micro es conocido acá en Chile y en varios lugares por ser una empresa de antivirus, ¿verdad? Lo cual a mí me duele profundamente. ¿Y por qué? Porque realmente no somos una empresa de antivirus, somos una empresa de estrategia de ciberseguridad, ¿sí? Llevamos 30 años en el mercado y a lo mejor 30 años atrás desarrollábamos solamente antivirus. Hoy en día, un poco por la tecnología que hay, un poco por los ataques que hay en la industria, nosotros ya no podemos solamente vender antivirus o vender un producto. Entonces nosotros como empresa de ciberseguridad, así lo entendimos y los últimos 2 años venimos trabajando una estrategia de Trend Micro One justamente orientada a poder manejar este ciclo de riesgos, ¿verdad? El ciclo de vida de riesgos en la superficie digital de ataque. ¿Y cómo podemos hacer justamente para descubrir la superficie digital de ataque, para poder evaluar el riesgo, para poder mitigarlo? Justamente, claro, nosotros tenemos diferentes soluciones para cada ámbito, para la nube, ¿verdad? Tenemos una estrategia que le llamamos Cloud One, para lo que es el usuario final, una estrategia que se llama Workforce One, que son diferentes productos, otra que se llama Network One, ¿verdad? Todo en el fondo es One. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es unificar. Hoy en día, si ustedes son atacados, por muy buenos vendors que tengan dentro de la organización, si todo no está interconectado y no pueden hacer una investigación centralizada, la verdad es que es complejo. ¿Por qué? Porque los ataques no se dan de forma aislada. Los ataques se dan justamente correlacionados en un entorno completo. Entonces tenemos que trabajar estrategias de unificación. Y acá simplemente quiero mostrar qué es lo que nosotros hacemos enfocado en riesgo, con un producto muy interesante que se llama Vision One, que si se dan cuenta está al centro de toda la solución. ¿Y por qué lo quería mostrar? Porque para ustedes que son, que justamente están viendo la parte más ejecutiva en la compañía y que necesitan mostrar algo mucho más digerido a lo que es el directorio, nosotros hoy en día estamos trabajando fuertemente en apoyar al CISO, al CIO, para poder tener un índice de riesgo de forma automatizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que entender en una compañía es cómo está mi postura de riesgo. Y acá, por ejemplo, fíjense cómo yo puedo llegar a tener un índice. Allí, por ejemplo, en esta slide aparece 64 sobre 100. ¿De dónde sale ese numerito? Me lo invento. No, no me lo invento. Sale, obviamente, de la cantidad de productos que yo tengo interconectados dentro de esta solución. En la medida que yo conecto sensores, tengo un data lake con mucha información y mientras más información recibe, más verídico es ese índice. Y con eso yo luego puedo hacer una estrategia de trabajo en la compañía, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, estamos en 64, de aquí a final de año tenemos que llegar a, no sé, 50, por poner un ejemplo, ¿no? ¿De dónde nace? Bueno, y acá justamente ayudar a descubrir esa superficie digital. En la medida que más conectamos cosas, más vamos a poder ayudar a descubrir esa superficie digital. Y por otro lado, fíjense cómo ese numerito se va armando de diferentes parámetros. Cuentas comprometidas, detección de vulnerabilidades, detección de anomalías, ¿verdad? Todo lo que es la actividad de aplicativos cloud, todo lo que es la detección XDR. Nosotros, por ejemplo, en Trend Micro no hablamos de EDR, hablamos de XDR, porque entendemos que hoy en día la detección y la respuesta no puede estar enfocada únicamente en el endpoint, necesitamos enfocarla en un 360, ¿sí? Todo lo que es la parte de threat detection. Entonces, al final de cuentas, yo voy armando un numerito, un índice de riesgo basado en diferentes parámetros. Y por lo tanto, ¿cómo manejo yo el riesgo en la compañía? Tengo muchas formas. Una puede ser justamente haciendo un análisis con una calculadora de riesgo y otra con soluciones de este tipo, ¿verdad? Que puede ser Termicro, puede ser el vendor que ustedes quieran, pero en el fondo son estrategias que hoy en día existen en la industria, son estrategias que tenemos que ir considerando, ¿sí? Bueno, ya solo para terminar, no quiero dejar de mencionar que también aquí estamos en conjunto con nuestro partner Avalora. Avalora es nuestro partner Platinum desde el año 2020 y la verdad es que llevan con bastante experiencia trabajando este tipo de estrategias. Entonces, simplemente quería comentarlo. Ellos tienen presencia en España, Chile y Perú. Y bueno, simplemente agradecerles el tiempo, agradecerles el poder escuchar atentamente y ya le devuelvo